Ok. La clase de esta noche son los dones del Espíritu, los 9 dones del Espíritu Santo. Y vamos a empezar leyendo 1 de Corintios, capítulo 12 y capítulo 14. Ahí vamos entendiendo en qué consisten los dones, por qué son los dones y para qué son los dones. Leemos 1 de Corintios 12, 1. Dice: no quiero, hermanos, que ignoremos acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevaros como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidades de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Eso es para entender bien claro de qué estamos hablando, y esto Pablo nos enseña de manera bien clara para que no haya confusión. Dice el verso 8: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, y a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretaciones de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, o sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: ¿por qué soy mano? ¿Por qué no soy mano? ¿No soy el cuerpo, o por eso no sería el cuerpo? Y si dijere la oreja: ¿por qué no soy oreja? No soy yo. No soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y así va narrando todo el capítulo, las partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque nadie se sienta menos. Todos tenemos una función exclusiva y todos somos importantes. Porque si uno falla, el cuerpo no está balanceado. Entonces, el que nos lo dio bien parejito y en porciones precisas. ¿Para qué? Para desarrollar cada uno lo que Dios espera que funcione. Porque Él es el que lo pone a funcionar. Que ahorita usted haga una cosa no quiere decir que es lo único que va a hacer. ¿Por qué? Porque el que te está capacitando, y vamos caminando en el camino. Entonces Dios es el que va haciendo todas las cosas, y el Espíritu Santo te va a ir dando más de acuerdo a cómo le vayamos respondiendo a Dios. ¿Okay? Está todo el capítulo 12, todo el capítulo 14, pero no los quiero cansar, quiero hacer la división. Dice: los mismos están repartidos en 3 grupos de acuerdo a su naturaleza: dones de revelación, palabra de
de sabiduría, palabra de ciencia y de discernimiento de espíritus, don de poder, fe, milagros y sanidades, don de inspiración, profecía y género de lenguas e interpretación. Ahí vamos viendo que el inciso 1 ya sabemos, ahí está la respuesta, qué significa y en qué consiste. Dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y de discernimiento de espíritus. Dice, lenguas e interpretación de lenguas. Dice, los dones del Espíritu Santo son manifestaciones específicas, diversas y sobrenaturales para beneficio del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, 8 al 10. ¿Puedes leerlo, Ramón, por favor? Primera de Corintios 12, 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Si le puedes leer, por favor, hasta el 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria a Dios. Aquí estamos viendo bien claro quién lo reparte, por qué lo reparte. Es bien lindo saber la diferencia de cuando son tres divisiones. Y eso pues nadie lo puedes... Te dicen y dices tú, bueno, todo es lo mismo. No todo es lo mismo. Porque el que el Señor le da el don de revelación, ese el Señor le da un entender distinto al de las lenguas. Todos hablan lenguas. Sí, esa es la confirmación de que está bautizado por el Espíritu de Dios. Pero el que las interpretes es otra cosa. La administración del Espíritu es una, pero que podamos distinguir entre una cosa y la otra, porque siempre dicen, ay, pues es que hablaron en lenguas. Bueno, es profecía, no porque hablas en lenguas, es profecía. ¿Ok? Seguimos leyendo. Dice, los dones del Espíritu Santo no son adquiridos por fe, como la salvación, porque la salvación sabemos que es por fe, ¿verdad? Entonces dice, los dones son concedidos por el Espíritu Santo en su soberanía absoluta. Y acabamos de leer 1 Corintios 12, verso 11. Dice, palabra de sabiduría, es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de propósitos divinos, de las declaraciones sobrenaturales de la mente y voluntad de Dios. Eso es para entender la magnitud de lo que consiste la palabra de sabiduría. Es la revelación sobrenatural. Y vamos a Mateo 26, 34. ¿Lo lees, Ramón? Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ahí está la palabra de sabiduría, por adelantado, por revelación de Dios. ¿Ok? Vamos a ver que todo el estudio de la enseñanza de la iglesia consiste en pura palabra. Por eso es necesario verificar todo lo que se predique vaya avalado por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se oye parecido, pero no está. Y si no está,
no es de Dios. Porque lo que es de Dios, aquí quedó marcado. Puede ser que haya diferencias de expresión, pero el contexto es el mismo. Ese no varía. Puede ser que tengamos modismos diferentes y lo expresemos distinto, pero el contexto sigue siendo el mismo, ¿ok? Por eso es importante saber en qué consiste cada don. Dice el inciso C, discernimiento de espíritus. Este don opera eternamente de una manera sobrenatural, Sí. revelando cuál es el origen del espíritu. ¿No te oigo? C y el B. Sigue palabra de ciencia. Ah, pensé que lo había apuntado. No, palabra de B. Ok, perdón. Palabra de ciencia. Es la revelación de sucesos pasados o presentes fuera de nuestro conocimiento natural. Y vamos a Juan 4, 16 al 18. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Suena bien interesante, pero es tan profundo para dar una opinión. Esto nos enseña a que no es bueno opinar sin conocimiento. Y el que tiene interés de que tengamos ese conocimiento es Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le conozcamos quién es Dios y cómo es Dios. Nos vamos al inciso C, que es discernimiento de espíritus. Este don opera eternamente, válgame Dios, de una manera sobrenatural, revelando cuál es el origen del espíritu que opera en una persona. Y si vemos la cita, Hechos 13, 9 y 10. ¿Lo lees, Ramos, por favor? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Hablábamos de que es bien difícil. Hay veces que la gente se atreve a tratar de engañar a un siervo de Dios. Se nos olvida que Dios equipó al individuo que puso enfrente para cuidar una obra. Y que aunque lo veamos que le pudiera faltar sabiduría, que le pudiera faltar conocimiento, que le pudiera pasar todo lo que le faltara, al que le agradó fue a Dios y el que lo capacitó fue Dios. Amén. Entonces, el Señor no lo mandó al trabajo, al field, sin la herramienta. Esa es la diferencia de cuando Dios pone un ungido como siervo, a cuando fue y tuvo estudios bíblicos nada más para conocimiento, entra en una posición pastoral y la unción. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque tiene una carrera, cierto, tú lo has dicho, como una carrera. ¿Tiene conocimiento? Sí. ¿Es bíblico? ¿Es verdadero? También. Pero no se te olvide que las cosas espirituales tienen un orden a seguir. Y si Dios ungía, y Él empezó dando esa orden con Moisés, hasta el día de hoy, todavía Dios unge. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el mismo, porque Dios es el mismo, y Dios no ha variado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. ¿Obedecer qué cosa? Lo que está escrito. Eso nunca te va a llevar a error. Por eso
cada cita, cada porción que estamos leyendo tiene la cita que lo avala. Porque dicen, ay no, pero es que no es así. No, pues léela. Y hay mucha información, nomás que no es posible meter tanta cita. Porque entonces nos vamos a enredar y vamos a perder lo claro que está definido de manera sencilla. Dice el don de fe, el inciso de don de fe es la capacidad sobrenatural de creer en algo que parece imposible. Eso no se nos da mucho. Yo quisiera decir yo lo tengo, pero no. Eso es, la pueden ver perdida al 100 y te dicen, no hombre, pero no pasa nada. Y tú estás, oye, espérate, pero Señor, es que Señor, y estás pidiendo como desesperado. Señor, ¿quieres bajar toda la corte celestial? No, por eso no es de todos que todos tienen ese don. Por eso Pablo dice, sería magnífico que todos lo tuviéramos. Pues sí, pero todos tenemos funciones diferentes. Y Dios lo hace todo en equipo. Si somos un cuerpo no vamos a estar, imagínate que todos fuéramos una cosa y todos fuéramos la misma otra. Es imposible, seríamos monstruos. Entonces, revueltitos, se acomodan mejor, dice el Señor. Así es que miren nada más. Vamos a leer Hechos 6, 8, por favor. Síguele. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Gloria al Señor. El creer, ¿cuántos de nosotros sabemos que Dios nos ha dado autoridad y poder hacer muchas cosas? ¿Y quién lo hacemos? Nos falta, nos entra la duda. ¿Por qué? Porque no tenemos el don de fe. No es para nosotros. Hay mucha gente que se para y dice, no tiene nada. En el nombre de Jesús se levanta. Ay, espérate, está muerto. Ya no está registrando. En el nombre de Jesús se levanta. Se levanta. ¿Por qué? ¿Ok? Pues no nos dijeron que si tuviera fe como un granito de mostaza, es lo más chiquito, lo más insignificante, ¿quiere decir que se nos sobreabunda? No, no. Dios es bien claro, no nos tiene que convencer. Estamos bien claritos, ¿verdad? Bueno, dice don de milagros. Este don rompe con las leyes establecidas por la naturaleza. Y eso es, nos encanta ver milagros, pero estamos dispuestos a creer en los milagros. Ahí es donde tenemos siempre es un reto a vencer en nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque son regalos espirituales. Y es Mateo 14, 25, si lo tienes a la mano. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Sobre qué? Sobre el mar. Así es que es rompiendo todas las leyes establecidas por la naturaleza. ¿Quién camina en la? Pues no. Nada más el que la hizo, ¿verdad? Claro, definitivamente. Dice, don de sanidades se manifiesta con el propósito específico de traer sanidad corporal. Mateo 9, 1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir,
los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Y eso se nos fue dado. Pero dice, todo es posible, ¿sí qué? Ya se nos dio. Pero el don, en algunas personas, está activo. En otros, pues si no lo crees, Así. ¿cómo lo vas a hacer? A veces nosotros somos los que entristecemos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la duda. Porque lo más fácil es que lo que no entendemos lo vamos a juzgar y de hecho lo vamos a criticar al 100. Está mal. ¿Y por qué? Porque no lo entendiste y yo qué culpa tengo. ¿Usted cree que el paralítico estaba contento con la discusión que tenían ellos? No. El paralítico decía, si me están dando ya la orden, levántate y anda, pues hay que se queden hablando esto, ¿verdad? Digo, era lo de menos. Pero Dios es claro y nos enseña para taparnos la boca. ¿De qué manera nos convence? Poniéndote enfrente y diciéndote, bueno, escoge, tú digo esto, porque igual no entiendes ninguna de las dos cosas, ¿verdad? Pero mira, levántate, toma tu lecho y vete. Eso era lo que lo iba a convencer y no iba a haber problema. Pero a veces el dar una palabra, empezamos, ay, porque me cayó mal como se dijo, como se oyó, es que eso no es lo que se debe de decir. Pues de acuerdo a tu concepto, pero de acuerdo al que lo está oyendo, pues deja que lo diga porque hay una razón. Pero siempre nos van a sobrar maneras en las que vamos a estar en desacuerdo y ni siquiera estamos en desacuerdo por la simple razón de que no hemos entendido de qué se trata. Y somos obvios, lo hacemos ver porque, ay, bien conocedor, yo voy a... Es que, ¿quién es este? Porque es más fácil criticar que aceptar. Espérate, deja que termine de suceder el evento y después hablamos. Pero todavía ni se levanta el pobre hombre, ya estaba el juicio puesto. Eso es lo que el Señor nos evidencia y nos enseña. ¿Para qué? No para juzgarnos, sino para que nosotros mismos nos demos cuenta dónde está el problema para que lo quitemos. Porque a la otra no va a venir tan paciente, va a venir con la vara y no nos va a gustar la idea. Seguimos leyendo. Dice, don de profecía es dado a la iglesia para, fíjese, para recibir divinamente un mensaje del corazón de Dios para edificar, exhortar y consolar. Primera de Corintios 12, 22, 24 y 26. Por favor, Ramón. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Ah, caray. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. De manera que no haya competencia sino entendimiento. Eso es lo que Dios quiere. Pero si queremos ir en la punta y queremos, es que yo,
No, le estás queriendo robar la gloria a Dios. Acuérdate que la enseñanza, ¿quién la dejó? Dios. ¿El del mérito quién es? Dios. Entonces, tú y yo, ¿qué somos? Instrumentos en sus manos. Entonces, ¿qué necesitamos traer a la mesa? La disposición de oír y obedecer. Pero Dios quiere que para que hagas eso con propiedad, tengas el conocimiento de la palabra. Entonces, mire, nos la dejó desgajadita para que la disfrutemos, no nada más la entendamos, sino, qué rico, Señor, ahora sí entendí el por qué y el para qué. Es muy diferente cuando sabes que yo soy de tal religión, pero ¿en qué consiste mi religión? ¿Por qué creo en esto? Y Dios te la está diciendo sencillita, cabal, para que no tengamos falta de ninguna herramienta. Porque a veces creemos que sabemos y a la hora que hablamos, lo único que hacemos es denotar que no sabemos nada. ¿Por qué? Porque esto a la hora de expresarlo, de platicarlo, se nos hace bola la masa. Porque ¿en qué quedamos? ¿Para qué era uno? ¿Para qué era el otro? Pues ahí está la hojita. Y las citas siempre han estado aquí. Pero ¿sabes qué? No nos hemos querido tomar el tiempo para leerla, para meditar todo lo que Él nos ha dado, porque nos lo ha puesto en la mano, de manera sencilla, simple de entender. Y cuando el Espíritu de Dios nos ayuda y nos da revelación, mire, le entra tan rico y lo digiere uno tan sabroso que lo disfruta. ¿Verdad que sí? Bueno, seguimos en el inciso H. Dice, género de lenguas. Es una declaración sobrenatural por medio del Espíritu Santo en idiomas nunca aprendidos por el que habla. Hechos 2, 4 al 12, Ramón, por favor. Al 12. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, y en el Ponto, y en Asia, en Frigia, y en Panfilia, en Egipto, y en las regiones del África más allá del Cirene, y romanos ahí residentes, todos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Asombra cuando Dios te da algo nuevo que no conoces y te tiene con gente de otras naciones. Que tú te estés hablando y ellos te estén entendiendo y el único que no está entendiendo de qué está hablando es el mismo. ¿Por qué? Porque es para la iglesia, ¿verdad que sí? ¿Entendemos cuál era la función de las lenguas? Para ministrar a los demás. Esa es una belleza de cómo Dios hace que su pueblo se comunique. Por eso no va a haber ni uno que se justifique, que no oyó, no entendió, porque el Espíritu de Dios a él no le habló. ¿Por qué? Porque para eso repartió los dones.
para que todos tengan una función. Imagínate todo este grupo de gentes. Primero los tenían por poca cosa, ¿verdad? A los israelitas. Y luego están los romanos, y están los cretenses y todos los que se creían de la alta sociedad, que tenían más conocimiento, más dinero, más de todo. Oye, espérate, pues estos no son aquellos. Siempre Dios va a levantar al que tú consideres menos. Se nos olvida que esa actitud que uno tiene, esa es la que levanta al que tú estás pensando que no vale. ¿Por qué? Porque de eso se encarga Dios. Porque Dios nos ama y nos quiere enseñar, esa no es la actitud que debemos de tener. ¿Por qué? Porque todos son importantes, ninguno es menos que el otro. Que tienen menos peso, esa es otra cosa, pero la función es tan básica y tan importante que no la puedes menospreciar. Porque entonces no trabajarías bien, no funcionarías normal. Tendrías que traer un aparatito si no oyes. Tienes que andar en una silla de ruedas si no caminas. O sea, Dios nos dio lo que necesitamos. Seguimos leyendo. Dice, porque el que habla en lengua salud no habla a los hombres, sino a Dios. Aquí quiero que quede bien claro el concepto, el por qué. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza a los hombres para edificación. Ya ven que ahí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque la profecía es para exhortación al pueblo. El otro era para comunicarse con el Espíritu de Dios. Entonces, es el mismo Espíritu, pero en diferente función. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora entendemos por qué a veces dices, ay, pero ¿por qué está hablando así? Pero es que es el otro ciclo del servicio. Bueno, porque el Espíritu de Dios lo está ministrando. Porque no es para ministrar la iglesia, porque cuando el Señor da una palabra de profecía, todo se va a callar, todo mundo. Eso es hablándole al Espíritu, el Espíritu de Dios al Espíritu del hombre en general. Y todo mundo tiene una atención especial porque reconoce, quizá no en su mente, pero el Espíritu sí. Ese es un silencio para esperar qué va a pasar. Estás expectante. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios va a hablar y habla para corregir, para ministrar, para consolar. Gloria al Señor, porque sí que está bien al pendiente de nosotros nuestro Dios. Dice, interpretación de lenguas es la habilidad para traducir un mensaje de un idioma extranjero e idioma de los oyentes. Primera de Corintios 14, 27 y 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es una orden, no es si usted quiere, es una orden. ¿Por qué? Porque Dios quiere que las cosas del templo, todo lo que vaya dentro del templo y a su servicio, se haga con orden, con disciplina. ¿Por qué? Porque le está reflejando a Él. Eso no es cuestión de, es que yo lo hago como yo quiero porque a mí me parece mejor. No, Señor.
dejó cómo quiere que le sirvamos. Y aquí está la interpretación bien clara. Dice el extranjero al idioma de los oyentes. Porque sí, es lo que estamos acabando de leer. Dice, recomendaciones. El apóstol Pablo, hablando en 1 de Corintios 14, 33 y 38, por favor. 37. 37 y 38, perdón. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. O sea que Dios no forza a nadie. Así es como quiero que me sirvan. Así es como quiero que la iglesia funcione. No es porque el pastor dijo. Aquí, si nos damos cuenta, Dios no está honrando a un hombre, está honrando un cuerpo. ¿Por qué? Porque funciona bien. Ahí el Señor va a dar premios al que funcione bien. Pero somos un cuerpo, no es el individuo. Dice, todos se duelen cuando uno no funciona bien. Entonces, ¿a qué estamos llamados? A funcionar todos juntos con el propósito de que el cuerpo trabaje en orden, ¿verdad? Y leemos para hacer ya y cerrar el énfasis, el 1 de Corintios 14, 39 y 40. Y ya terminamos nuestra clase. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Ese ya es el consejo de Pablo, pero vemos como Dios estaba diciendo simplemente de uno por uno. Cuando la gente, por eso es muy notorio que cuando la gente habla todos en lenguas y todos alzan la voz y creen que están dando profecía y que todos quieren decir al mismo tiempo, primeramente, no hay doctrina o hay doctrina de error. Cuando no hay doctrina, quiere decir que no hay conocimiento de lo que Dios estableció en qué orden, cómo debe de funcionar. Porque que todos tengan el Espíritu de Dios y que muchos tengan el don de profecía. ¿Pueden actuar? Sí. De uno por uno y no más de tres. ¿Por qué? Porque se pierde el contexto. Y entonces piensan que todo es un relajo. Y que si yo lo digo, entonces yo no cuento en la congregación. Aquí no es porque tú no cuentes. Aquí todos contamos porque Dios nos trajo y nos reunió. ¿Para qué? Para llenarnos de Él. Aquí ni hay uno más ni uno menos. Capacidades diferentes, funciones diferentes, pero todas alternadas para beneficio de un cuerpo. Que dice, si tú no hay interpretación, no te dio interpretación y no hay quien las interprete, cállate. ¿Por qué? Porque entonces vas a traer a confusión a los nuevos que hayan llegado. ¿Te debe de importar el buen funcionamiento del cuerpo? Sí. No que se te está prohibiendo, porque la gente a veces se siente muy sensible y dice, ay, es que a mí no me dejan alabar a Dios. No, no es que no te dejen alabar a Dios. Dios quiere que le alabemos todos y nos quiere dar de sus dones en abundancia, pero Dios quiere que lo sepas manejar. Pero si tú no quieres leer el manual, ¿qué vas a hacer cuando lo tengas? Desorden. ¿Vas a agradar a Dios? No. ¿Te vas a nutrir tú solo? Tampoco. Entonces, esto es el equipo completo para que nos entendamos de qué se trata el servicio a Dios, los dones de Dios operando a través del cuerpo. Nadie es más, nadie es menos. Dios nos ha llamado y nos ha equipado.
simple y sencillo. El que tiene disposición, Dios la conoce, y el Espíritu de Dios es el que reparte. Que el Señor les bendiga. ¿Alguna pregunta?